Sincicap y el Alto Moche, la presencia de por lo menos 3 grandes agrupamientos de asentamientos asociados con material cerámico de tradición estilística serrana. Estos son los asentamientos o los grupos de Cerro León, Cruz Blanca y Sincicap, como ven ahí anotado en el gráfico. Los materiales domésticos hallados en estos sitios son comparables con los procedentes de asentamientos de las zonas aledañas de Carabamba y Otusco, registrados previamente por Tommy Shila-Posorsky en la Sierra Liberteña. Si bien no se tiene evidencia directa de un enfrentamiento bélico interétnico, la presencia de estructuras construidas en zonas fronterizas, en puntos estratégicos o incluyendo elementos defensivos parecen apoyar la idea de un estado de constante alerta frente a actos esporádicos de pillaje o un eventual conflicto de mayor envergadura. Las 3 imágenes últimas que han estado viendo son vistas parciales del sitio de Cerro León, el sitio principal del clúster en el Valle Medio, ocupado por gente que habría migrado durante el Intermedio Temprano desde las zonas vecinas de la sierra. El estrés generado por esta situación parece verse representado en las vasijas escultóricas del estilo gallinazo, donde la figura de guerreros armados y apostados en ciertas construcciones formaba parte del repertorio iconográfico. Este tipo de escenario de tensión parece repetirse en los valles al sur, entre las comunidades locales costeñas y los grupos de filiación serrana-recuay, especialmente en los valles de Santín de Peña, donde gracias a los estudios de David Wilson y Donald Proulx, respectivamente, sabemos que los vecinos altoandinos fueron proclives a migrar hacia los valles altos costeños. En el Valle de Moche, hacia el año 400 de nuestra era, esta tensión y malestar, acumulado por las poblaciones costeñas, parece haber alcanzado sus límites, gestándose en este contexto un intento por recuperar los territorios ocupados por los migrantes. A esto parece haberse sumado la necesidad de desarrollar proyectos de intensificación y expansión agrícola, involucrando la implementación de sistemas de irrigación y consecuentemente creando la necesidad de ejercer un control efectivo sobre las fuentes naturales de agua y las porciones del valle donde se instalarían las bocatomas. Como resultado de este proyecto, según indica Billman, muchas de las comunidades migrantes serranas terminaron siendo expulsadas o abandonando los sitios previamente ocupados. Es posible que también se haya tratado de reclamar las playas del litoral e incorporar a las comunidades de pescadores que allí habitaban. Frente a estos escenarios de tensión, conflicto y recuperación de territorios como parte de la formación estatal mochica, reconstruidos a partir de los estudios arqueológicos en el Valle de Moche, cabe preguntarnos cómo es que las comunidades costeñas se organizaron para recuperar y conquistar nuevos territorios, o reconquistar los viejos territorios tomados. Si se tuvo un cuerpo militar compuesto por guerreros de élite, ¿cómo fue posible crear esta fuerza militar? ¿Qué pudo motivar a sus guerreros a participar de estas empresas violentas? ¿Y qué los diferenciaba de los antiguos guerreros de época gallinazo o salinar? Debemos recordar que entre los investigadores se tiene por consenso que los guerreros mochicas fueron integrantes de la élite, los cuales participaban de batallas rituales con el objetivo de capturar prisioneros destinados al sacrificio. En palabras de Santiago Uceda y Ricardo Morales, los sacrificios humanos formaron parte de la estructura política de la sociedad moche, y en particular la manera como la élite estructuró y legitimó su poder político como Estado. Si esto fue así, el precio del poder fue bastante alto, considerando que las vidas tomadas eran extraídas del mismo seno de la élite mochica. Para eso mejor veamos entonces las imágenes del discurso iconográfico y contrastemos opiniones. Las imágenes desarrolladas durante las fases estilísticas Moche 1, 2 y 3 en los territorios sureños, relacionadas con un periodo previo y probablemente contemporáneo a los inicios de la formación estatal, fueron parte de un discurso narrativo bastante sencillo y en estructura y con pocos personajes interviniendo en él. Los mochicas representaron su mundo como un conjunto de espacios donde habitaban e interactuaban diversos actores, incluyendo al hombre, los seres sobrenaturales, ancestros, animales, plantas, objetos y paisaje. Difícil es poder separar o trazar límites entre un mundo natural y otro sobrenatural, como usualmente suelen hacer muchos investigadores. El mundo mochica fue uno solo, y en él actores de diferente naturaleza interactuaban. Abordaremos ahora el discurso narrativo del arte mochica a partir de una lectura de las imágenes relativas a los escenarios donde interactúan principalmente, los seres sobrenaturales. En el discurso narrativo temprano, que aquí lo he denominado como el mundo cae en desorden, ¿no? Y luego se reestructura el orden,
El mundo es, digamos, capturado o es habitado principalmente por dos grandes monstruos, los cuales se encargan de crear caos, desorden, básicamente matando a los seres humanos, ¿no? Tenemos un monstruo vinculado con las serpientes, al cual tentativamente le he denominado monstruo de las serpientes, y un monstruo marino, ¿no? Que se caracteriza también por capturar individuos y decapitarlos, pero se diferencia del anterior básicamente por una suerte de aletas que salen del lado de su cuerpo, ¿no? Aquí algunas imágenes pertenecientes a este periodo temprano en donde podemos observar cómo estos seres monstruosos pues capturan a los hombres y terminan decapitándolos. Parte de este discurso también menciona que en un determinado momento llega un nuevo personaje que enfrenta a estos monstruos. Es un tercer hombre, el cual es muy parecido a ellos, se viste muy similar, sin embargo se le puede fácilmente reconocer por un tocado que se caracteriza por tener patas y cabeza de felino, ¿no? Él también está armado, igual que los monstruos, por cuchillos, ¿no? Y va a enfrentar a cada uno de ellos por separado. Primero enfrenta al monstruo de las serpientes, como ven allí, el cual ya ha decapitado a un ser humano, ¿no? Y termina siendo decapitado por este personaje que viene a irrumpir el desorden, ¿no? Luego este personaje, ¿no? que mata al monstruo de las serpientes es convertido en felino, se convierte en felino y se desplaza vaya arriba para cazar venados, ¿no? Tentativamente yo le he colocado el nombre de héroe, ¿no? Una suerte de héroe cultural que viene a traer el orden. Luego este héroe, acompañado de dos personajes, una iguana antropomorfa y un perrito, bajan hasta el litoral para enfrentar al monstruo marino, ¿no? El cual también ya había hecho de las suyas y había estado pues matando seres humanos. La lucha termina igual que en la primera, es decir, el monstruo marino termina siendo vencido, ¿no? Por este héroe y termina siendo decapitado por él mismo, como vemos acá en estas imágenes. Luego este héroe adquiere la apariencia de un cangrejo, ¿no? Y se desplaza por la playa cazando aves marinas, como lo podemos observar acá, fácilmente reconocible por su tocado, ¿no? En forma de felino. Luego toma un bote y se hace a la mar para pescar, enfrentando a un pez monstruoso. El héroe también suele transformarse en algunas ocasiones, o suele ser representado aparentemente como un ser arácnido con naturaleza decapitadora. Las imágenes desarrolladas durante las fases estilísticas Moche 1, 2 y 3 en los territorios sureños, relacionados con un periodo previo y probablemente contemporáneo a los inicios de la formación estatal, fueron parte de un discurso narrativo bastante sencillo en estructura y con pocos personajes interviniendo en él. Frente a esto tenemos entonces un territorio fragmentado y tomado por seres monstruosos, cada uno vinculado con un espacio que constituye los límites del mundo domesticado. Arriba, las montañas, donde nace la vida con el agua de las lagunas y la lluvia, y abajo el mar, espacio donde las aguas del río llegan a morir después de un largo recorrido fertilizador por las tierras del valle. Este escenario cambia con la llegada de un personaje que no solo acomete contra estos seres monstruosos y los mata, sino que también se apropia y domestica de los espacios fronterizos donde estos residen. Para entender mejor la trama dramática de este relato, debemos ubicar la producción de este discurso dentro del contexto histórico por el que atravesaron las comunidades de los valles costeños antes y durante la formación política mochica. De esta manera podríamos entender a cada personaje del relato como un arquetipo o como representación simbólica de ciertos individuos o grupos humanos. Dentro de esta lógica, la interacción entre los personajes del relato podría entenderse como un reflejo de las relaciones entre estos individuos o grupos, relaciones que al momento de ser plasmadas en el discurso iconográfico podrían referir a un pasado, un presente o un posible futuro. Si observamos nuevamente la figura del monstruo de las serpientes, podemos ver cómo algunas veces se le representa con una apariencia zoomorfa, transformándose en un cuadrúpedo con dos apéndices cefálicos. En algunas escenas, el uso de la vista en plano lateral no permite observar ambos apéndices. Aquí tenemos además algunas vasijas mochicas con este personaje representado, el cual, como ya muchos de ustedes reconocerán, aparece también de manera ubicua en el arte recuay serrano. Por ejemplo, aquí lo vemos decorando las superficies de vasijas de cerámica, litoescultura, textiles y metales de producción serrana recuay. Como se sabe, el arte recuay precede al mochica, siendo más bien contemporáneo con el estilo gallinazo y quizás hasta salinar.
Contrario a lo que la gran mayoría de mochicólogos sigue proponiendo, este animal encrestado tuvo un origen serrano, aunque su utilización como símbolo cruzó las fronteras geográficas y políticas del Callejón de Huaylas y Conchucos. Solo fue en territorios costeños y durante la época mochica que a este personaje se le vinculó explícitamente con la luna, por lo cual solo en estas representaciones mochicas se le puede reconocer como el llamado animal lunar. La figura del monstruo de las serpientes y su versión zoomorfa inicial como animal encrestado pudieron haber sido símbolos utilizados dentro del discurso iconográfico mochica, sirviendo para representar a aquellos grupos relacionados de alguna manera con la tradición cultural recuay. Es posible también que en algún momento la figura del animal encrestado, quizás al tomar su nueva apariencia lunar, haya experimentado una resignificación. Como hemos observado, a su llegada a este mundo, en Cabos, el personaje heroico vence a sus contrincantes, toma algunos de sus rasgos o cualidades. Al vencer al monstruo de las serpientes, el héroe captura su esencia, pudiéndose transformar en un animal encrestado, aunque esta vez sobre una luna creciente. Aquí vemos a este animal, por ejemplo, en las diferentes fases, ¿no? Y a partir de una fase principalmente mochica 3 lo encontramos asociado a este símbolo lunar. Aquí también lo vemos a este animal, ¿no?, decorando uno de los templos mochicas, ¿no?, en una fase moche 4. De otro lado, el monstruo marino podría representar a los grupos de pescadores del litoral. Si vemos la distribución de sitios de pescadores y agricultores de épocas más tempranas, notaremos la existencia de una separación geográfica entre ambos grupos. Ahora bien, este hiato geográfico podría ser el resultado de la destrucción de sitios a partir del crecimiento urbano en la ciudad de Trujillo, a través de su historia. Sin embargo, debemos también recordar que los documentos etnohistóricos de la costa norte indican claramente una separación entre los pescadores y el resto de la sociedad durante la época colonial temprana y quizás en tiempos prehispánicos tardíos. Esta separación social pudo haber tenido profundas raíces, más aún si consideramos que los pescadores manejaban incluso su propia lengua o dialecto. Para hacer realidad un proyecto de reclamación o reconquista de los territorios y comunidades del litoral y de las zonas medias y altas previamente ocupadas por los migrantes de la sierra, el grado de cohesión y organización supracomunitaria de la gente agrícola del valle debió ser bastante alto, nivel que aparentemente las comunidades costeñas locales no alcanzaron sino hasta momentos previos a la formación estatal mochica. Propongo aquí que debió ser a partir de la creación y difusión ritualizada de un discurso reordenador del mundo, con arquetipos inspirados en los sentimientos de vulnerabilidad, odio y disconformidad hacia la presencia de grupos foráneos, que un grupo de individuos encontró un mecanismo ideológico que facilitó la cohesión entre aquellos grupos autoidentificados con las vicisitudes descritas en el relato mítico y la figura del héroe. De esta manera podemos decir que el miedo y el descontento colectivo fueron posiblemente los mejores aliados en la formación de lo mochica, como una nueva identidad colectiva. Fue este mismo discurso que debió servir para alimentar las esperanzas de una posibilidad de cambio y restauración del orden. Recuerdos, malestar e ilusiones compartidas debieron dar vida a los personajes antagónicos de este relato mítico histórico. Es así como el concepto del yo mochica se concibe en contraposición a las entidades foráneas, el otro, intruso y agresor, y quizás tan solo un otro aislado o reacio a un control o asimilación política. La figura de nuestro héroe ha sido reconocida en la literatura bajo diferentes nombres, llamado inicialmente como Ayapay por Rafael Larco, considerado por él mismo como divinidad decapitadora central de los mochicas. También ha sido llamado mellizo terrestre por su vinculación con espacios tónicos y su contraposición a un personaje similar contra el que se bate a duelo, el mellizo marino, nombres acuñados por Anne-Marie Hockenheim y luego utilizados principalmente por Krzysztof Makowski. Por su lado, Christopher Donan lo reconoce como el cara arrugada o wrinkled face, por su apariencia facial en muchas de las escenas. Luis Jaime Castillo lo rebautiza como personaje antropomorfo con cinturones de serpientes, por uno de sus atributos más resaltantes. Otros como Barbara Lieske y Jürgen Golte simplemente utilizan una letra para denominar a los personajes de la iconografía mochica, siendo el héroe reconocido como el personaje F. Si bien el uso de tantos nombres diferentes ha generado mucha crítica dentro del círculo de mochicólogos, y posiblemente fuera de él, el problema mayor realmente reside en la identificación correcta de los personajes, tarea que se hace mucho más difícil cuando empezamos a encontrar que algunos de ellos suelen transformarse o cambiar de ciertos atributos, especialmente los tocados,
según el episodio en que se encuentran o contra quién se enfrentan o se han enfrentado estos personajes, entre otras razones. En el caso del héroe, su figura también ha sido y sigue siendo quizás problema de identificación. La evidencia directa de un enfrentamiento bélico interétnico, la presencia de estructuras construidas en zonas fronterizas, en puntos estratégicos o incluyendo elementos defensivos parecen apoyar la idea de un estado de constante alerta frente a actos esporádicos de pillaje o un eventual conflicto de mayor envergadura. Las tres imágenes últimas que han estado viendo son vistas parciales del sitio de Cerro León, el sitio principal del clúster en el Valle Medio, ocupado por gente que habría migrado durante el intermedio temprano desde las zonas vecinas de la sierra. El estrés generado por esta situación de Sincicap y el Alto Moche, la presencia de por lo menos 3 grandes agrupamientos de asentamientos asociados con material cerámico de tradición estilística serrana. Estos son los asentamientos o los grupos de Cerro León, Cruz Blanca y Sincicap, como ven ahí anotado en el gráfico. Los materiales domésticos hallados en estos sitios son comparables con los procedentes de asentamientos de las zonas aledañas de Carabamba y Otusco, registrados previamente por Tommy Shila-Posorsky en la Sierra Liberteña. Si bien no se tiene evidencia, indica Billman, muchas de las comunidades migrantes serranas terminaron siendo expulsadas o abandonando los sitios previamente ocupados. Es posible que también se haya tratado de reclamar las playas del litoral e incorporar a las comunidades de pescadores que allí habitaban. Frente a estos escenarios de tensión, conflicto y recuperación de territorios como parte de la formación estatal mochica, reconstruidos a partir de los estudios arqueológicos en el Valle de Moche, cabe preguntarnos cómo es que las comunidades costeñas se organizaron para recuperar y conquistar nuevos territorios, o reconquistar los viejos territorios tomados. Hacia el año 400 de nuestra era, esta tensión y malestar, acumulado por las poblaciones costeñas, parece haber alcanzado sus límites, gestándose en este contexto un intento por recuperar los territorios ocupados por los migrantes. A esto parece haberse sumado la necesidad de desarrollar proyectos de intensificación y expansión agrícola, involucrando la implementación de sistemas de irrigación y consecuentemente creando la necesidad de ejercer un control efectivo sobre las fuentes naturales de agua y las porciones del valle donde se instalarían las bocatomas. Como resultado de este proyecto, Seguración parece verse representado en las vasijas escultóricas del estilo gallinazo, donde la figura de guerreros armados y apostados en ciertas construcciones formaba parte del repertorio iconográfico. Este tipo de escenario de tensión parece repetirse en los valles al sur, entre las comunidades locales costeñas y los grupos de filiación serrana Recuay, especialmente en los valles de Santín y Peña, donde gracias a los estudios de David Wilson y Donald Proulx, respectivamente, sabemos que los vecinos altoandinos fueron proclives a migrar hacia los valles altos costeños. En el Valle de Moche,